Bien, lo que vamos a hacer ahora es mostrarles a ustedes cómo podemos utilizar el Excel para construir los cuadros y también los gráficos. Ya en el video vieron cómo hacemos los cuadros. No obstante, tengo aquí preparada una pequeña base de datos para ejercitar esto. ¿Qué es una base de datos? Pues sencillamente es el vaciado de los datos que yo he recogido de mis pacientes y que los estoy colocando aquí en Excel. Si ustedes se fijan, yo tengo aquí en primer lugar la variable número, que habíamos quedado en que en el formulario lo primero que se pone es número. Pues aquí están los números de los 10 pacientes que yo voy a trabajar. Y entonces voy a codificar algunas variables para que se fije cómo lo hacemos. Digamos la variable género, yo vengo aquí y dejo bien precisado para que después no se me olvide que cuando el paciente es masculino yo escribo 1 y cuando es femenino escribo 2. Esa codificación ustedes la establecen, la pueden poner como ustedes deseen. Entonces, en el primer caso, pues era un hombre, pongo el 1, voy a edad, su edad era de 20 años, su estatura, 1,50 en 1,5 metros, voy a manejarlos aquí en metros. Y aquí al lado tengo la estatura codificada. ¿Por qué? Porque voy a trabajar con intervalos. A mí me conviene, por ejemplo, decir que los que tengan estatura entre 1,5 y 1,6 metros, yo les voy a llamar 1, y a los que tengan estatura de 1,7 a 1,8 metros, les voy a llamar 2. Y como este individuo tiene 1,5, pues entra en la categoría 1, y ahí lo pongo. Después veo el peso, este individuo pesa 70 kilogramos, y hago una distribución de peso y digo que los que sean de 50 a 60 yo le voy a llamar 1, de 61 a 70 les voy a codificar con 2 y de 71 a 80 lo voy a codificar con 3. Entonces, tomando en cuenta esto, yo voy a ir creando mis condiciones. Como este hombre tenía 70 kilogramos de peso, pues lógicamente me cae aquí en el intervalo segundo, es decir, en el número 2. Y por eso pongo aquí en el peso codificado el 2. Y hago esa misma operación para 10 casos, en este caso, que era lo que se supone que tenía yo. Y es lo que quiero que ustedes hagan en el ejercicio. Es decir, ustedes van a comenzar su ejercicio por hacer una basecita de datos como esta, que tenga 10 casos y tenga un mínimo de 4 variables, y de esas 4 variables, como mínimo 2 estén codificadas. Como ustedes ven, aquí está codificada la estatura, está codificado el género y está codificado el peso. O sea que aquí yo tengo 3 variables codificadas, pero ustedes podrán manejarlo como ustedes quieran, eso no me preocupa. El número de variables no las tengo restringidas. Las que ustedes quieran poner, no pongan muchísimas. Y esto lo van a hacer, como ahora es un ejercicio, pues ustedes van a ponerlo como ustedes deseen. Los números que van a aparecer aquí son números ficticios, pero los cálculos sí van a ser verdaderos. Y como Excel permite comprobar, ustedes van a hacer el trabajo concienzudamente, porque eso lo voy a revisar. Como lo van a enviar digital, puedo perfectamente comprobar si lo hicieron a mano o si lo hicieron con técnica, que lo importante es que lo hagan con técnica. Entonces yo quiero hacer un cuadro. Supongamos que mi cuadro yo quiero hacerlo. Por un lado, voy a poner el género. Estaba por casualidad puesta la mayúscula y no la... ¿Bien? El género. El género puede ser o es de dos maneras. Género masculino o género femenino. Y quiero poner acá, además,
el peso en kilogramos. ¿Okay? Tengo el peso en kilogramos, ya sé cómo tengo codificado el peso, pues yo voy a poner aquí en las filas los intervalos, que son las clases realmente, de 50 a 60 kilogramos, de 61 a 70 y de 71 a 80 kilogramos. Voy a dejar por acá un espacio para el total, que voy a manejar al final, y aquí debajo también voy a considerar otro total. No siempre los cuadros tienen que tener doble total, pero yo quiero ponerlo así. Y voy a manejar dos totales para permitirme comprobar lo que estoy haciendo. Pero una vez que tengo esto, yo voy a buscar los datos que van a caer aquí en este cuadrante. Es decir, aquí tienen que quedar cuántos hombres pesan entre 50 y 60 kilogramos. Y en este mismo cuadro es donde yo voy a hacer el cálculo. Para eso, yo voy a poner aquí igual contar punto sí punto conjunto, abro un paréntesis. Fíjense que esto tiene una sintaxis estricta. Si yo no pongo un punto, si no pongo una coma, si no pongo comillas, si no pongo el paréntesis, el sistema me dice sencillamente error y se acabó el conteo. Bueno, entonces escribo igual contar punto sí punto conjunto y veo qué es lo que quiero. Primero quiero que sean hombres. Voy a la columna donde está el género. ¿Qué hago? Doy un clic sobre el primer dato. Aprieto mayúscula y con la mayúscula sostenida voy al último dato y doy clic sobre el último dato y vean lo que ocurre. Se marca toda la columna. Y vean lo que escribió acá. Desde B5 hasta B14. ¿Por qué? Porque estamos en la columna B y los datos comienzan en 5 y terminan en 14. Entonces, automáticamente él escribe eso. Ahora, yo escribo una coma para poner la condición que yo quiero. ¿Qué quiero que sean de estos datos? Los 1, porque son los hombres los que ando buscando, los masculinos. Escribo 1. Escribo nuevamente la coma. ¿Qué necesito? Que sean de 50 a 60 años. Entonces estos individuos tienen que ser mayores de 49 años y menores de 61 para que me quede este intervalo, ¿verdad? Entonces me voy a la columna de peso, pero quiero el peso, bueno, voy a usar este peso. Voy a hacer lo mismo que hice hace un rato, marco el primer dato, pongo la mayúscula sostenida, marco el segundo y ya me pone que fuimos desde F5, fíjense que estoy en la columna F, desde F5 hasta F14, que es el último dato. Pongo una coma y le doy la condición que yo quiero, y es que ese dato sea mayor que 49 para que empiece en 50. Para hacer eso, yo tengo que poner comillas porque voy a usar una expresión. Y entonces escribo mayor que 49, cierro las comillas, vuelvo a escribir una coma y voy para escribir ahora el otro extremo. Tiene que ser menor que 61. Y entonces vuelvo a tomar estos datos, vuelvo a poner aquí clic en el primer dato, mayúscula, clic en el último dato y él me vuelve a escribir los datos que yo marqué. Escribo la coma, comillas, y ahora quiero que sea menor que 61, pues escribo sencillamente menor que 61 para que termine en 60. Cierro las comillas,
cierro el paréntesis y doy Enter. Me dice que 2. Podemos comprobarlo. Voy a centrar esto para que el dato se vea más elegante. Ahí. Y simplemente yo tengo hombres con edades entre 50 y 60 años. Voy a buscar aquí. Por ejemplo, tiene 70. ¿Está entre 50 y 60? Lógicamente no. El otro hombre que tengo es tiene un peso de 60 kilogramos, entonces sí está incluido porque esto es un intervalo cerrado, está entre 50 y 60 años, lo consideramos. Este es el primer caso. Sigo mirando a los otros hombres. Este otro tiene 51, está entre 50 y 60, van 2. Y me queda este último que tiene 80 kilogramos de peso y por lo tanto se pasó. Quiere decir que nada más que hay 2. Ahora fíjense en algo. Cuando yo pongo el cursor encima de este número, vean aquí que aparece la ecuación que nosotros escribimos, o sea, los datos, cómo los solicitamos, igual, contar, sí, conjunto, todo lo que escribimos aparece aquí. Eso me permite a mí comprobar si usted lo hizo como es, o lo hizo a inspiración y vino y contó y hizo, ¿verdad? Entonces, en lo que ustedes entreguen, tiene que salir automatizado para que yo pueda comprobarlo. Vamos a volver a ensayar ahora con esto y ustedes me van a ir diciendo, porque para eso disponemos de un chat, y ustedes me van a ir escribiendo la expresión que vamos a usar. Si yo quiero saber cuántos femeninos están entre 50 y 60 años, quiero que me escriban acá en el chat, cada uno de ustedes, la expresión que va a poner para que podamos obtener esa información. Todo el mundo escribiendo en el chat. ¿Qué es lo primero que voy a poner? El símbolo igual. Después voy a escribir contar punto sí punto conjunto y voy a abrir un paréntesis. ¿Qué tengo que hacer después de eso? Pues voy a marcar los datos que yo necesito. Como los datos están referidos a género, tengo que venir a la columna de género. Y en la columna de género voy a marcar, esa columna de género es la B. Voy a marcar los datos que están desde B5, observen que estoy en el 5, y voy a marcar con la mayúscula sostenida el último dato que está en 14, y vean ustedes lo que aparece. Es decir, y se atravesó el... Bien, voy a repetir esa operación. El género voy a marcar aquí B5 y le voy a marcar el último dato que es el B14. Voy a escribir una coma, veanlo ahí, y voy a poner lo que quiero. Como ahora son mujeres, lógicamente, ¿qué número va a ser? El número 2. 2, vuelvo a escribir coma, y quiero que de esas mujeres me digan cuáles van a tener una edad mayor que 49 años para que empiecen 50. Entonces vengo a edad, no es peso, perdón, peso mayor que 50, marco el primer número de peso, sostengo la mayúscula, marco el último número y aparece desde F5 hasta F14, escribo una coma y escribo mi condición, que tiene que ir entre comillas. Y yo le digo que lo que yo quiero es que sea mayor que 49, cierro las comillas, escribo otra coma y voy a ir a buscar la última parte del intervalo, es decir, vuelvo a marcar el primer dato de peso, pongo la mayúscula sostenida, marco el último dato de peso y vean ustedes cómo me queda escrito ahí, escribo una coma
y entonces le doy la información que yo quiero. Que yo quiero que termine en 60, por lo tanto tiene que ser menor que 61. Para que el último número menor que 61 es el 60, ¿verdad? Entonces pongo las comillas, si se me olvidan las comillas, se echó a perder. Menor que 61, cierro las comillas, y como ya eso es la información que yo quería, cierro el paréntesis, y una vez que cierro el paréntesis, doy Enter. Y me dice aquí que no hay ninguna mujer que cumpla esa condición de tener un peso que esté entre 50 y 60 kilogramos. Vamos a comprobar si eso es verdad. Esta mujer, este es un hombre, perdón. Esta es una mujer, pesa 50. Alguna cosa no quedó bien hecha aquí. Le faltó el menor que. Exactamente. Porque cuando le falta el menor que, él considera que es 61 el dato que le estoy pidiendo y entonces lo considera exacto. Pero si le pongo el símbolo menor, cuando dé Enter, se supone que ahora sí van a aparecer 3 casos, ¿verdad? Bueno, esa misma operación la voy a hacer con esta. Vean ustedes ahora y vayan ustedes haciéndolo ahí en el chat. Yo los estoy mirando a ver cuántos han sido. Algunos se quedaron en contar si conjunto, otros llegaron al final y algunos no lo hicieron bien. Bien, vamos con esta. Practíquenlo para que sí les salga. Automáticamente, como yo lo que quiero saber es cuántos hombres están entre 61 y 70 años, yo escribo, ya vamos a ir más rápido, igual contar punto sí punto conjunto, abro el paréntesis y ahora voy a dar las condiciones que yo quiero. Primero me voy a referir a género, por lo tanto voy a marcar los datos de género. Desde el primer dato, con la mayúscula sostenida, marco el segundo y ya me los dice. Escribo una coma. Como quiero que se refiera a hombres, escribo 1, pongo otra coma. Voy a hablar de edades, por lo tanto, para que el intervalo de edad, que es de 61 a 70, entonces mis números tienen que ser mayores que 60 y menores que 71. Por lo tanto, voy a venir acá a peso, marco el primer dato, mayúscula, para marcar el segundo y que quede marcado así como ustedes están viendo. Escribo una coma y doy mi primera condición entre comillas. ¿Cuál es mi primera condición? Que sea mayor que 60. Y escribo mayor que 60. Cierro las comillas, vuelvo a poner coma para poner el otro intervalo y vuelvo a marcar mis datos y digo que es de 70 hasta 62. Pongo una coma y vuelvo a decir lo que quiero, es decir, si mi intervalo iba de 61 a 70, entonces tiene que ser menor que 70. Vuelvo a poner las comillas, pongo menor 70, cierro comillas, cierro paréntesis y doy Enter. Veamos si hubo algún error por ahí. 60 y es menor que 71 para que él cuente hasta el 70. Damos Enter y aparece un caso. Es decir, que los hombres que tienen entre 61 y 70 solamente hay un caso. Buscamos. Este hombre pesa 70 kilogramos. Estaría incluido ahí. Y este hombre pesa 60, este pesa 51, ninguno de esos está, y este pesa más de lo que hemos previsto, por lo tanto, ninguno de los otros 3 hombres entra, nos quedamos con uno.
Veamos qué pasa con las mujeres. Hacemos lo mismo. Igual, contar sí conjunto, contar punto, sí, punto, conjunto. Abro el paréntesis. Vengo aquí, marco el peso, que es lo que voy a tratar, mayúscula sostenida para que quede todo marcado. Pongo una coma y le doy la información. Este peso yo quiero que sea mayor que 60 y después va a ser menor que 71. Entonces, ahora la información es que yo quiero que sea mayor que 60. Escribo mayor que 60. Cierro las comillas, pongo coma para poner el siguiente dato sin dar espacio. Vuelvo a marcar peso, todo el peso, y pongo la coma y le doy menor que 71 para que termine en 70. ¿Eh? Pongo las comillas, 71, con el símbolo menor delante, si no, no va a salir. Cierro las comillas, cierro el paréntesis y doy enter. Y me aparecen 3 casos. Veamos si eso es así. 3 mujeres tienen entre 61 y 70 años. Las mujeres son esta, que tiene 50, no años, sino peso, 50 kilogramos de peso. Esta, segunda, tiene 60, tampoco entra. Esta tercera tiene 80, se pasa. Esta tiene 54 kilogramos, por lo tanto, no está tampoco. Esta otra tiene 65, esta sí está, entre 61 y 70. Esta de aquí tiene 62, está entre 61 y 70. Y ahí, a ver cuál fue la que se quedó ahí. De 61 a 70. Profe, no puso el número 2 que representa a las mujeres. Lo que pasa es que no les puse a las mujeres, que era aquí, el número 2. Por eso hay que ser muy meticuloso. Si pongo el 2, que son las mujeres, y pongo la coma que falta, cuando yo de aquí tienen que aparecer. Ayúdenme a buscar el error. Porque el sistema no se equivoca, el que se equivoca soy yo. Es que nos faltó, no sé por qué razón, aquí no está recogido el primer elemento, que tenía que ser el género. Desde B1 hasta B2, desde B5 hasta B14, coma, 2, otra coma, el peso que está en F menor que 60 y, o sea, mayor que 60, menor que 71, y esperemos que ahora sí diga lo que tiene que decir, y ahora sí.
están los dos. Si cometemos algún error en la sintaxis, obviamente él va a hacer otra cosa y no nos va a dar bien. Vamos a ver ahora con este último, a ver si lo hacemos correctamente. Igual a contar punto sí punto conjunto paréntesis. Tiene que ser mayor, el intervalo está entre 71 y 80. Y es codificado con 3. Entonces lo primero que yo voy a buscar es que sean hombres, porque ahora voy a buscar los hombres que están en ese intervalo entre 71 y 80. Marco el género. Primer dato, último dato, coma 1, vuelvo a poner coma, me voy al peso, marco los datos de peso. Una vez que están marcados los datos de peso, escribo coma, doy mi criterio, que en este caso es comillas, mayor que 71, mayor que 70, en este caso para que empiece 71, cierro las comillas, pongo la coma, vuelvo a marcar peso, desde el primer dato hasta el último, pongo coma, y ahora yo quiero que termine en 80, mi información tiene que ser que me busque los datos que sean menores que 81. Cierro las comillas, cierro el paréntesis y doy enter. Dice que 1. Es decir, de acuerdo con esto, yo tendría un individuo que está entre 71 y 80 años, masculino, entre 71 y 80 kilos de peso. Veamos si es cierto. Este masculino está en 70, no es. Este masculino está en 60, no es. Este masculino está en 51, no es. Y este tiene 80, que sí está incluido en ese intervalo. Entonces este es el único caso de los hombres que puede estar contado aquí. Vemos con las mujeres, hacemos lo mismo, igual. Marco primero el género, toda la columna de género. Pongo coma. Y después de esto, como quiero mujeres, pongo el número 2. Vuelvo a escribir coma. Vengo a peso, que es lo que voy a valorar. Marco el peso completo. Una vez que está el peso entero marcado, pongo coma. Y el dato que me interesa, que sea mayor que 70, entre comillas. Mayor que 70. Cierro o pongo coma y voy para que me busque el otro intervalo. Vuelvo a marcar el peso. Y una vez que lo tengo marcado, escribo coma, escribo las comillas y digo que sea menor que 81. Cierro las comillas, cierro el paréntesis, doy enter y hay algún error de sintaxis. Vamos a ver cuál es. Femeninas, coma de 70. Le faltó el paréntesis. Faltó el paréntesis. No aparece aquí, no sé por qué razón. Lo que falta es que no tiene escrito y no sé por qué me está haciendo esto, es porque está apretado acá, supongo, la instrucción contar, que si le escribí punto sí, punto conjunto, en eso no hace nada, y ahora el paréntesis, y se supone que cuenta. Dice que una mujer entre 71 y 80 años. Esta mujer tiene 50, esta tiene 60, esta tiene 80, este sería el caso. Vamos a ver las demás. Esta tiene 54, no entra, esta 65 y esta 62. Entonces hay una sola mujer que tiene entre 71 y 80 años. Bien, nos corresponde entonces ir a la columna de totales.
Vamos a poner esto centrado para que se vea mejor. Y esta también la vamos a centrar para que el resultado se vea mejor. Para yo sumar, escribo esto. Igual, suma, abro un paréntesis y pongo los datos que voy a sumar. En este caso son 2 nada más, pero aprieto mayúscula, incluyo esos 2 y él me va a sumar desde K6 hasta L6. Como eso es lo que yo quiero sumar, cierro el paréntesis, doy Enter y 3 y 2 hasta ahora son 5. Voy a hacer lo mismo con el siguiente espacio. Pongo igual, suma, paréntesis, primer dato, mayúscula, último dato, cierro el paréntesis, Enter, y ahí está, 2 y 1, 3. Ahora, voy a hacer mi suma de estos dos datos. Y pongo aquí igual, suma, paréntesis, 1, mayúscula, de nuevo toco al otro número, cierro el paréntesis, doy Enter, y aquí está la suma. Ahora voy a sumar totales. Y por lo tanto comienzo escribiendo el símbolo igual siempre, suma, paréntesis, marco el primer dato, mayúscula, el segundo, cierro el paréntesis, y ya está, 5 y 3, 8 y 2, 10, ¿verdad? Ahora voy a sumar esta columna y digo, igual, suma, paréntesis, marco el primer dato, presiono la mayúscula, marco el último, como ustedes ven se reflejan lo que es, cierro con el paréntesis, doy Enter y me suma 2 y 1 y 1 porque son 4. Igual con esta última, digo que es igual, suma, cierro o abro el paréntesis, primer dato, mayúscula sostenida, último dato, cierro el paréntesis, doy Enter y 6. 3 y 2, 5 y 1, 6. La suma de 6 y 4 da 10 y por lo tanto todo esto es verificable. Si yo me paro aquí arriba, vean cómo inmediatamente me informa cuál fue la expresión que yo escribí. Bien, este sería entonces el cuadro que yo he creado. Pero este cuadro necesita que se le haga un gráfico para mostrar, ilustrar cuáles son los datos que tenemos. Entonces, para hacer el gráfico, yo voy a hacer esto. Selecciono los datos del cuadro que voy a graficar, así. Una vez que están seleccionados, voy a venir acá al área verde, voy a buscar insertar, doy clic en insertar y como ustedes ven aparecen gráficos. Los gráficos que yo voy a hacer, en este caso son de barra. Despliego donde está esta barra, donde está el cursor parado y me salen diferentes tipos de gráficos. Pero yo quiero que ustedes hagan el de columna 3D, que es este. Doy clic sobre él y como ustedes ven ya tengo aquí gráfico. Pero este gráfico hay que trabajarlo, porque así todavía no nos sirve. Primero, pongo un título. Este título va a ser, por ejemplo, gráfico 1, pongo un punto y escribo lo que yo busqué en el cuadro fue la relación entre el género y el peso. Pues digo relación entre género y peso. Ese va a ser el título de mi cuadro.
relación, y voy a quitar la mayúscula para que se vea correcto, relación entre género y peso. O si quiero, digo distribución de la muestra por género y peso. Quedaría incluso mejor, ¿eh? Distribución de la muestra por género y peso. El título que corresponda yo lo escribo aquí sencillamente. Ahora voy a trabajar el gráfico. Por ejemplo, yo estoy mirando acá abajo que hay una leyenda. Y en esta leyenda me dice que los masculinos son los que están en azul, los femeninos están en naranja y en gris está el total en cada caso. Y hay una columna de totales aquí para complementar esto. Ahora, yo quiero que aparezcan encima de cada barra los valores correspondientes a lo que vale esa barra aquí dentro del cuadro. Entonces, desde diseño, fíjense, en diseño, vengo acá y veo agregar elementos del gráfico, los despliego, y aquí me salen muchas cosas. Dentro de ellas hay una que se llama etiqueta de datos, y esa la selecciono. Vengo por etiqueta de datos, y aquí al lado hay otro cuadro, y me quedo con más opciones de la etiqueta de datos. Cuando yo miro acá, vean ustedes cómo aparecieron todos las barras tienen encima ya el valor que le corresponde dentro del cuadrito que yo estoy trabajando, ¿verdad? Entonces, hay otros detalles que quiero agregar. Por ejemplo, como esto yo lo hago con la intención de presentar la tesis para que favorezca el manejo de los datos cuando yo estoy explicando la defensa, cuando los nervios están tensos y cuando las cosas tienden a salir mal, pues tengo que tener todo a mano para facilitarme yo mismo el trabajo. Entonces, por eso a mí se me ocurre que es bueno insertar la tabla de datos. Y vengo, fíjense que aquí dice tabla de datos, me paso hacia acá y vengo aquí donde dice con clave de leyendas y le doy clic. Y observen ustedes como el mismo cuadro que yo tenía acá, ahora está aquí abajo. Tengo la leyenda puesta aquí y la tengo aquí de nuevo. Esta me sobra porque ya con esta es suficiente, pues quito esta, ¿verdad? Doy suprimir y se fue de ahí. Ahora, puede ser, por ejemplo, que estas barras a mí no me gusten. Digamos, este color gris, pues lo veo un poco tétrico. Digo, no, no quiero el gris. Doy clic sobre la barra y como ustedes ven, todas las barras grises se marcan. Con una que yo toque, las demás se marcan. Vengo entonces aquí donde dice formato. ¿Observaron? Y busco, aquí hay una que dice relleno de forma, otro contorno de forma y efecto de forma. A mí me interesa el relleno de forma. Yo quiero cambiar ese color y quiero ponerle otro que a mí me parezca bueno, y entonces tengo aquí todos los colores y fíjense como cuando yo paso el cursor, los colores van cambiando. Si me da el deseo de quedarme con este amarillo raro, pues lo dejo. Si quiero uno verde, lo pongo. O si quiero otro color, pues ese selecciono. Yo voy a dejarlo verde. Pues, cambió a verde. ¿Ah? Ahora, para que esto se vea más bonito, es bueno delimitar los ángulos. Y entonces aquí mismo hay una cosa que se llama contorno de forma. Y yo despliego el contorno de forma y digo que yo quiero que lo ponga en negro. Puedo escoger cualquier color, pero vean ustedes cómo cambia el contorno de esta barra con respecto a esta, que ya está marcada, ¿verdad? Entonces, para que todo quede uniforme, yo voy a cada barra de estas, le doy, se marca toda la serie azul,
Y nada más que doy clic aquí y ya aparece el contorno de forma, igual que a este. Los marco a todos, contorno de forma, negro y listo. Vean que el aspecto se mejora. Ahora me falta algo aquí importante, que es el eje. Este eje tiene que tener nombre y ese nombre es número de casos. Entonces yo vuelvo a diseño y en diseño, en elementos de gráfico, que es el que está aquí en la esquina, lo despliego, busco el título del eje y en el título del eje voy a buscar el eje vertical primario, que es el eje que yo quiero ponerle nombre. Pongo vertical primario y vean ustedes lo que aparece aquí. Esto simplemente me coloco con el cursor delante de la T, suprimo para que se elimine todo lo que ahí decía, y como esto que estoy contando aquí es el número de casos, pues yo voy a escribir aquí número de casos. Lo puedo poner con abreviatura si quiero, y si no lo pongo completo, pero que diga eso. Si esto fuera por ciento de casos, escribo por ciento de casos o lo que sea. Y esto lo puedo mover para que quede a mi gusto. A lo mejor lo quiero colocar aquí, ahí lo pongo. Ahora, una cosa importante es que los números aquí se vean bien, que todo esté fácil para cuando yo esté presentando mi trabajo, no me cree situaciones. Entonces, si yo quiero que esto se vea en negritas, pues vengo aquí a inicio, igual que siempre se hace, marco negritas y como ustedes ven, ya está. Igual si quiero que el eje sea el que se vea así, o si quiero que se vea todo, entonces todos los números, fíjense que yo seleccioné el marco externo y una vez que doy negrita, todo se puso en negrita. Ahora fíjense ustedes además que esto está con una letra que no es Times New Roman. Y a mí me interesa que esto sea Times New Roman para estar en sintonía con APA. Entonces con todo esto marcado, yo cambio aquí la letra y pongo Times New Roman. Y vean ustedes que ya cambió. Ahora el número está en 10. La talla de esta letra yo quiero que sea 12. La marco en 12. Y ustedes ven que ya se modificó. De esa manera, a mí me queda hecho el cuadro, el gráfico, perdón, que quería construir. Me queda un detallito. Y es que, por ejemplo, esta L se fue hacia abajo, pero yo puedo ampliar el gráfico para que eso quede así. Y ya quede correctamente, ¿verdad? Ahora, yo necesito hacer esto mismo en Word y les voy a explicar detalles que hacen falta para que el cuadro quede completo en Word, porque ustedes van a entregar dos archivos. Uno en Excel, donde se va a ver todo esto, es decir, todo esto tenemos que correrlo para que nos permita ver perfectamente lo que nosotros tenemos hecho, es decir, por acá que se vea que está aquí yo no lo voy a correr completo, pero lógicamente me permite hacerlo. Voy a correr el gráfico hasta tanto se vea completamente la base de datos, como se ve ahí, y se ve además mi cuadrito. Ahora, un gráfico tiene fuente. ¿Qué cosa es la fuente? ¿De dónde salió? Y entonces yo voy a escribir aquí abajo, por ejemplo, fuente, dos puntos. ¿Y de dónde salió esto? De este cuadro que yo hice acá, que fue el que me permitió obtener esto. Entonces la fuente es cuadro 1. Y escribo aquí cuadro 1. Generalmente los cuadros los ponemos con números romanos. Acomodo esto perfectamente para que quede como tiene que ser. Y lo pongo en el lugar que corresponde para que no haya dificultades.
En este momento no me voy a esforzar mucho con eso, porque si lo hago, si abro las barras, que es lo que necesito, pues se deforma la base de datos y no quiero que eso pase. Pero eso donde tiene que quedar bien puesto es en Word. Entonces nosotros nos vamos a ir a Word para hacer nuestra tablita y explicar bien detalladamente cómo se hace la tablita sin, o sea, utilizando realmente cómo se debe utilizar el Word. Recuerden que aquí tengo mi cuadrito original, lo voy a copiar como se hace normalmente, lo selecciono, lo copio y me voy al Word para pegarlo. Y lo pego aquí. Ahora, estos son los datos que yo voy a emplear para crear mi cuadro. Mi cuadro. Pero el cuadrito, yo lo voy a hacer con más datos que estos que tengo aquí. Es decir, yo voy a insertar tabla, despliego y marco tantas columnas como yo quiera. Resulta que yo tengo aquí una columna y de cada una de estas voy a hacer 2. Entonces serían 7 columnas las que necesito. Cuento aquí 3, 4, 5, 6, 7 y me voy hacia abajo. No importa que sobren, las puedo eliminar después. Y si faltan, las puedo agregar, no hay problema. Entonces yo voy a escribir esto que tengo acá. Voy a poner primero el género. El género lo voy a subdividir a futuro en 4 columnas. Entonces selecciono mis 4 columnas, y ya verán por qué estoy diciendo que 4 columnas, y doy combinar celdas. Se combina todo esto y escribo aquí la palabra género. Para que eso quede bien, yo vengo aquí a donde dice disposición y lo abro, lo despliego y agarro este cuadrito central que estoy señalando con el cursor, le doy clic y vean ustedes cómo el género se acomoda donde tiene que estar. Ahora, el género se divide en 2. Masculino, que voy a combinar celdas para que quede listo, y acá el femenino, que voy a combinar estas 2 celdas para que quede preparado. Entonces pongo combinar celdas y ya tengo listo esto. Escribo aquí masculino y escribo acá femenino. Como las quiero acomodaditas y bonitas, vengo aquí donde tengo disposición, doy al cuadrito este central y como ustedes ven, se acomoda perfectamente. Ahora, yo quiero poner frecuencias absolutas y relativas. Estas que están aquí son frecuencias absolutas. Las frecuencias relativas son los porcientos. Yo sé que ya ustedes vieron estadística, que saben eso. Entonces, yo voy a escribir aquí una N que es minúscula. Y aquí voy a escribir el símbolo de por ciento. Y aquí voy a hacer lo mismo, una N minúscula, y aquí el símbolo de por ciento. Y los voy a acomodar adecuadamente, haciendo el mismo procedimiento que hice, marco el cuadrito central, ya miren cómo queda. No se puede poner N mayúscula. La N que indica número de casos es N minúscula. Bueno, ya yo tengo esto hecho de esa manera, pero me faltan cosas. Por ejemplo, yo quiero poner aquí el peso, que es lo que tengo acá indicado. Para eso voy a unir estas 3 filas y voy a hacer lo mismo, combinar celdas para que quede esto. Y ahora voy a escribir aquí peso, como todo lo estoy haciendo en mayúscula, pues voy a hacerlo en mayúscula, entre paréntesis, kilogramos. Cierro.
Pero esto me queda feo así arriba, ¿verdad? Entonces, selecciono esto y vengo aquí, doy clic en esta área o en la que yo desee. Si yo quiero que me quede ajustado a la izquierda, doy aquí. Si quiero que quede centrado, doy aquí y el movimiento no es mucho, pero queda más centrado, ¿verdad? Ahora voy a escribir los intervalos que yo tengo. Y tengo aquí, como ya sé que es en kilos, no tengo que escribir otra cosa, de 50 a 60, de 61 a 70, de 71 a 80, y la palabra total que dejamos que quedara al final. Bueno, esta línea, esta fila me sobra. Simplemente vieron, aquí está la flecha gruesa, la selecciono completa, doy clic derecho y doy eliminar fila y desaparece. Me queda todavía algo por resolver acá y es el total. Yo voy a unir estas 4 celdas mediante la función que ya conocemos, combinar celdas, ya se unieron, y voy a escribir aquí la palabra total. Como yo quiero que total quede centrado, bonito, vengo a disposición y le doy, y observen ustedes, ya se acomodó. Pero ¿qué quiero aquí en total? Un número de casos que sea total y que no puede ser la mayúscula. Vuelvo a repetir, n y por ciento. Y esto también los hago que se acomoden correctamente, dando clic allí. Bueno, ya tengo la estructura del cuadro. Ahora, los datos están aquí, ya los traje. Estas son las frecuencias absolutas. Yo voy a escribir esos mismos números aquí. 2, 1, 1 y la suma total que es 4. Acá en esta de los femeninos voy a escribir 3, 2, 1 y 6. Y en los totales voy a copiar esto. 5, 3, 2 y 10. Como ustedes ven, me quedan datos por llenar. Lógicamente yo puedo ajustar esta tabla, se ve un poco ancha, puedo hacer que las celdas estén más cercanas, simplemente coloco el cursor aquí arriba, se pone la doble flecha y arrastro esto para donde yo quiera. Por ejemplo, voy a hacer una sola, nada más para que se vea. Como todos estos datos andan justificados a la izquierda y yo los quiero centraditos, los marco, los selecciono, vengo aquí y vean cómo cambia la cara, ¿verdad? Bien. Entonces, si hago estos movimientos, pues tengo que garantizar después que la proporción de las celdas completas de todas, pues sea uniforme. Bueno, ¿qué me queda ahora? Calcular por ciento. Yo me imagino, ustedes lo saben hacer, pero por si acaso, como la vida es como es, les voy a decir. Este es mi total, el gran total que tengo. ¿Ah? Lo voy a poner ahora por el momento marcado. Y yo quiero saber qué por ciento representa 2 de 10, divido 2 entre 10, multiplico por 100 y el resultado lo escribo aquí. Y después 1 entre 10, multiplico por 100 y escribo aquí. Hago lo mismo con cada uno de los datos. Una vez que he hecho eso, voy con esta columna, voy con esta, y tengo que garantizar aquí las aproximaciones necesarias para que esta suma de aquí dé 100%. ¿Ok? Entonces, una vez que yo haya hecho eso, tendría ya mi tabla o mi cuadro, y es bueno que aclaremos esto. ¿Por qué yo digo cuadro y no digo tabla? Aunque nosotros en las revistas vemos que escriben tabla, la mayoría, casi todos. Porque las tablas son las tablas de logaritmo, las tablas de seno y coseno, las tablas de crecimiento y desarrollo, esas que son establecidas y que son grandísimas, hechas con miles de casos.
Nosotros lo que estamos haciendo en nuestras tesis son cuadros, no son tablas. Por eso, a este elemento que yo he construido, como título le voy a poner cuadro con números romanos, en este caso número 1, punto, y después, pues lo que habíamos dicho, esta era distribución de la muestra según género y peso. Eso escribo. Y esto pues, para que quede mejor, lo centro y ya me queda más proporcional. Bueno, por ahora me queda por poner la fuente. Como esto fue hecho con los datos míos, la fuente aquí es elaboración propia. Hay quienes la ponen centrada. Vamos a empezar por marcar o seleccionar todo esto para que la letra que usemos sea la oficial, que está en New Roman 12, y ya nos quede esto resuelto. La fuente se pone con número 10, y así queda. Muchísimas veces queremos que esto se vea un poquito más bonito y podemos darle color. Ya voy a quitar este 10 que había marcado aquí esto para que no interfiera. No va a interferir, pero ya está limpio. Y por ejemplo, yo hago así y selecciono esta parte y digo que yo quiero que aquí, fíjense, de diseño hay un sombreado y entonces lo despliego y tengo los colores que yo quiera. Supongamos que a mí me interesa que eso quede así. Lo pongo y ahora digo, bueno, quiero resaltar que esto que está aquí son los dos géneros y le voy a cambiar el colorcito. Y digo que eso lo voy a poner en un azulito suave. Y esta otra barrita, con encabezado, pues también le voy a poner otro color. Yo selecciono el que yo quiera, tratando de que no sean colores chillones, que no se vean feos y que no interfieran con la lectura, porque esto va a ser proyectado para que usted haga su presentación. Entonces, si se crea aquí, se ponen colores fuertes, se borra lo que usted vea, cuando esté allí va a pasar trabajo. Y hay que ir pensando en eso desde ahora, que esto se hace para defender una licenciatura y por lo tanto tienen ustedes que ir previendo siempre que las cosas les queden útiles para presentación. Entonces nos quedaría, por ejemplo, poner aquí en la barra de totales para destacarla otro colorcillo. Buscamos aquí en diseño, en sombreado y pues decimos que queremos un azulito ahí también. Así se puede quedar si ustedes lo quieren, si no lo dejan en blanco como a ustedes les guste. A mí me gusta que queden así, pero eso es una cuestión de cada uno. Como ustedes ven, el cuadro tiene que tener su título y aquí hay que agregar algo, que es la institución, es decir, dónde se hizo. Supongamos que esto fue determinado en la Universidad de América Latina. Yo puedo poner aquí UDAL.Puebla y debo poner además el año 2020. Y con eso, ahora no se pone punto al final, ¿verdad? Habríamos ya terminado nuestro cuadro. Como esto no quedó ajustadito, yo lo puedo mover. El cuadro se puede mover perfectamente. Yo lo pongo como yo quiera. O lo puedo
también, una vez que lo tengo seleccionado, lo puedo hacer que se centre en la hoja, como esto. Y esto, pues lo puedo mover por aquí para acomodarlo exactamente donde yo quiera que quede. Y así tendríamos listo nuestro cuadro y nuestro gráfico. Ahora, cuando ustedes tengan esto listo, lo van a llevar a la plataforma Udal Online y allá habrá un lugar que recibe Excel y un lugar que recibe Word para que los dos ficheros, el de Word y el de Excel, vayan a parar allí. Ustedes van a hacer 2 cuadros y 2 gráficos. Un cuadro pudiera ser de este mismo tipo, que es lo que la gente casi siempre tiende a hacer, de género y de peso o de talla, pero el otro quiero que sea de algo relacionado con la investigación, es decir, si ustedes están haciendo un test determinado, si están midiendo algo y hay datos de eso, con esos datos relacionándolo con otra cosa, que puede ser a lo mejor con el género, a lo mejor con la edad, o con la talla del individuo, con lo que ustedes consideren, pero el segundo cuadro que tenga elementos de la parte experimental que ustedes están haciendo. Bien, entonces, con eso yo creo que he concluido la explicación. De todas maneras, voy a dar la posibilidad de que hagan preguntas al respecto y pues ya concluiremos la actividad de Tengo. Entonces,